Dante Avaro, gracias por este ratito. Muy bienvenido. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Días asiagos, etcétera. Pero vale la pena cosas como estas, pequeños capítulos. Editorial Biblos. Hambrear a la bestia. ¿Me contás por qué te surgió ese título? Bueno, el título es una, si tú lo quieres ver, es como una contradicción, la primera parte con la segunda. Hambrear a la bestia es un título electrizante que se usó siempre en Estados Unidos para mantener a raya al Estado. El Estado tiene que pasar hambre. No llenarse, no ponerse regordete, tiene que pasar hambre. ¿Cómo pasa hambre? Cobrando menos impuestos. Correcto. Esa es una parte del título. La segunda parte del título es alimentar a los ciudadanos bajo el sentido de que hay algunos ciudadanos que no se pueden alimentar solos. Hay que cuidarlos. Entonces, eso encierra una paradoja. ¿Cómo tú haces que el Estado pase hambre, no gaste de más, no gaste innecesariamente y al mismo tiempo alimentar a los ciudadanos que tenés que alimentar? Esa contradicción, esa tensión está a lo largo de todo el libro. Yo la abordo desde la perspectiva de los ingresos básicos. ¿Qué son los ingresos básicos? En una larga tradición de pensamiento, los ingresos básicos es una idea muy simple, pero al mismo tiempo compleja, que es la siguiente. Todos los ciudadanos deberíamos de tener un ingreso asegurado. Un mínimo. Un mínimo. A partir del cual después el resto pelea. Exactamente. Bien. Como tú inmediatamente lo advertiste, el problema de ese mínimo es que sale de algún lado. Se tiene que financiar de algún lado. ¿Y de dónde se va a financiar? De impuestos. Bien. Lo que yo propongo en el libro es que empezar a debatir una nueva forma de entender los impuestos. Nosotros nos debemos una discusión a las democracias modernas sobre cómo entender nuevamente los impuestos. Ahí hay una frase que utilizo muy a menudo en el libro, es la mano que da con la mano que recibe. Entonces, ese pacto lo tenemos que darle un nuevo sentido. Te voy a dar un ejemplo, que está en el libro, a lo largo del libro, pero de una manera más simbólica. Los ingresos básicos se asocian constantemente en la actualidad con el tema del desempleo. Pero va mucho más allá del desempleo. Pero el ejemplo va con el desempleo. Una persona que paga impuestos para innovar. Es decir, para hacer su empresa más eficiente, porque si no es eficiente no puede pagar impuestos. Pero al mismo tiempo el Estado, como usa esos impuestos para crear empleo artificial, son esos puestos de trabajo artificiales finalmente los va a destruir quien paga impuestos, porque tiene que innovar. Es una tensión, es una paradoja terrible en la que estamos. Entonces, por eso hay que volver a pensar nuevamente los impuestos. Esa es parte del debate que quiere dar el libro. Los ingresos básicos no sé si son la solución. Hay que ponerlos sobre la mesa para discutir. Hay experimentos en el mundo que hay que mirar, hay que atender. ¿Cuál te convence o al cual observarías o sobre el cual te mirarías en el espejo? Bueno, los experimentos que hay ahora en el mundo, algunos son muy interesantes porque justamente tratan de poner la lupa sobre la cuestión de los impuestos. Y lo plantean así. Las personas que están en condiciones de ser tributadores netos, pagadores netos de impuestos, habría que invitarlos a invertir en bonos sociales, le llama el BID, para ciertos experimentos específicos. Por ejemplo, en Colombia lo están haciendo para los desempleados jóvenes entre 18 y 24 años, los llamados NINI. En Cali hay un proyecto bastante interesante y al parecer está dando buenos resultados. ¿Cómo sería? ¿Un empresario? No, el Estado imprime unos bonos, se hace cargo el Estado de imprimir unos bonos. Se los da a una asociación no gubernamental para darle mayor transparencia. Un empresario o un inversor decide comprar esos bonos y el Estado paga el rendimiento de los bonos si solo si se cumple la meta. Es decir, que el que invierte va a invertir en un proyecto que de alguna manera le asegure los objetivos. Supongamos que el objetivo es que el joven termine el secundario y obtenga un trabajo. O sea, el empresario compraría, el Estado le garantiza el pago y el rescate final del bono. En el medio hay alguien que terminó de estudiar y que luego se convierte en alguien que le aporta a la sociedad con el título de lo que haya estudiado. Exacto. Y ahí lo interesante es que participe la sociedad civil, participan las organizaciones de la sociedad civil y al mismo tiempo se adelgaza el Estado de alguna manera en la burocracia propia del Estado. Hace participar a la sociedad civil. Tener menos empleados
estigmatizados por algún programa de televisión, Sí. haciendo nada, Sí, cumpliendo un horario a Sí. cambio de una retribución Sí. sin productividad, tener menos de ese estado, Sí. holgazán, y tener pasar... Sí, un direccionamiento de recursos hacia un estado presente de otro modo, claro, porque por fuera del estado. Porque ahí el punto es que el Estado va a ser el garante final, como le corresponde, con los impuestos. Va a ser el que va a rescatar los bonos y va a pagar la tasa de interés de los bonos. Pero lo interesante es que la organización de la sociedad civil es la que tiene que detectar dónde se puede generar el empleo. Y ahí están los objetivos. Y entonces el inversor se va a comprometer con esos objetivos. Y si los objetivos se cumplen, el Estado paga los intereses y finalmente rescatará los bonos en el momento que se paute. Nosotros en la actualidad hacemos exactamente la inversa. O sea, primero el Estado pone la plata sobre la mesa y después ve qué pasa, La ayuda social. por ejemplo. O, por ejemplo, la creación de empleo en última instancia en los municipios, que lo hace el Estado, o cuando el Estado subsidia a sectores industriales. O sea, el Estado siempre pone. El problema es cómo, cómo lo pone. Más eficiente ese compromiso que el Estado sí, asume. ¿y dónde coloca los incentivos para los diferentes actores? Porque acá en este ejemplo del BID, que yo no digo que sea el que haya que seguir, No, está bien, yo digo, pero es uno. un botón que y es sirve de uno muestra. que está dando resultados y hay muchos experimentos también en Inglaterra y en otros lugares. Acá lo importante es que cada actor tiene incentivos en hacer cosas. Hoy faltan incentivos. Hoy faltan esos incentivos. ¿Qué ves cuando un sector de la sociedad entiende que hay 8 millones que aportamos, pagamos, etcétera, que hacemos y nos deslomamos, que vamos, venimos, que poco quejamos, Sí, pagamos, y que después de otro lado hay 19 millones de personas que reciben un cheque sí. del Estado? Y que por consecuencia decimos, bueno, claro, así no hay país que resista. Lo decía Kachanowski ayer acá. Sí. Yo creo que de eso se pueden hacer dos lecturas. Las dos lecturas se dan al mismo tiempo y se nos pueden dar a cada uno de nosotros al mismo tiempo. Por un lado, una lectura es que resulta inmoral si no ayudamos a los que la pasan mal. Sí. ¿No? Si dejamos a nuestros compatriotas, a nuestros conciudadanos que la pasan mal a la buena de Dios, como se dice en criollo, sería inmoral. Pero al mismo tiempo, cada uno sabe el sacrificio que tiene que hacer para pagar los impuestos y son sacrificios en muchos casos Sí, verdaderamente... que en definitiva, al que la pasa mal y yo quiero ayudar, quiero que haga un sacrificio Bien, también. exacto. No que sea dame porque me pertenece, no, es dame porque Entonces, voy a hacer qué. Exacto. Y ahí va el punto de la mano que da con la mano que recibe. Estas dos manos, mediadas por el Estado gordo, obeso, que no se llena nunca, esas dos manos finalmente tienden a separarse. Nunca están unificadas. Exacto. Hay una cosa básica en la filosofía política, que es que los ciudadanos tienen que sentirse miembros cooperadores plenos de la sociedad. Y esto es importante porque la democracia se basa en un hecho primordial, que es la dignidad de las personas. La democracia tiene que asegurar la dignidad de las personas. Cuando decimos el igual trato, la equidad de trato moral y todo lo demás, eso es la dignidad de las personas. Pero esa dignidad se tiene que reflejar en ese brazo que da y ese brazo que recibe. Eso se tiene que sentir como un movimiento cooperativo, sentirse que ambos son útiles en algo. Si el que paga impuestos ve que el Estado dilapida sin ton ni son, ¿cómo puede sentir que está cooperando? Siente que lo están coaccionando. Correcto, o estafando. O estafando. O que lo están desangrando. Y que en algún momento se va a cansar, va a ir por izquierda, se va a dar vuelta y se va a poner en el otro pelotón para recibir y no para dar. Que es la tensión que cada contribuyente tiene. Pagar impuestos no es un evento feliz. Yo no conozco gente que está dispuesta y alegre a hacer la cola el 1 de mes a pagar los impuestos. Pero hay formas más cooperativas de hacerlo, en el sentido de que uno puede pensar que está ayudando, Mira, si colaborando. Si yo llevo a mi hija a una plaza y la plaza está limpia y puedo Sí. jugar, si tengo seguridad, si el pavimento no está roto, si tengo iluminación, si al mismo tiempo recurro a un hospital y tengo lo elemental, y si al mismo tiempo tengo del Estado un Estado ágil que me permite hacer online un montón de cosas, etcétera, bueno, al fin y al día yo no voy a sentir que me están asfixiando. Lo que voy a hacer es pensar que estoy contribuyendo a. Ahora, si yo no tengo nada de todo eso y encima pago,
Me voy a sentir frustrado. Sí. Y además, déjame que lo complemente, además está el sentido de la frustración de que la democracia así no funciona. Porque no solamente son esos trámites, esos bienes públicos, es también sentir de que dentro de la democracia podemos hacer funcionar la democracia. Como decía Alfonsín, y en esto creo que sí tenía razón, es que al fin y al cabo la democracia tiene que ser una manta que nos cobije en un montón de bienes públicos, pero también en la pertenencia de estar dentro de la democracia. ¿Por qué? La ciencia política nos enseña que las transiciones democráticas siempre son complejas, y son complejas porque hay un grupo que no está de acuerdo con las reglas democráticas y quiere salirse de eso. Entonces, nosotros también tenemos que ser conscientes de que, aunque nosotros tenemos una democracia consolidada, o bastante consolidada, siempre hay un peligro de que haya un grupo que no quiera estar en democracia. Ahora, ¿qué pasa, perdón, Sí, Paulino, Nacho, lo último, ¿qué dale. pasa, Dante, cuando el grupo o el sector que recibe ese cheque del Estado a costa de un sector mucho más reducido que aporta, no cumple de alguna manera con ese pacto que tiene que haber? Me refiero a cuando enmarcado políticamente corta todo el tiempo las calles, cuando pide más y más porque le corresponde, porque es un derecho casi universal. ¿Qué pasa en ese? ¿Cómo se sale de esa disyuntiva? Bueno, yo creo que ahí hay un problema de que la política no es capaz de darle sentido. O sea, los políticos hacen eso, pero no son capaces de darle sentido a lo que están haciendo. Solamente están satisfaciendo sus intereses electorales, que está bien, la política se trata de eso, pero además de eso hay que darle sentido a las acciones. O sea, te lo pongo en estos términos. Las personas que reciben el subsidio o el cheque tienen que sentirse miembros cooperadores en el sentido de, bajo el formato de que están caminando hacia algún lugar. La política tiene que marcar algún lugar de destino. Lo que nos está faltando es eso. Si vos ves la asignación universal por hijo, la asignación universal por hijo no tiene destino. ¿Dónde está el destino de eso? Hay que construir un destino, un sentido al esfuerzo. Y eso es lo que la política no está construyendo, no ha sabido construir, y que me parece que es el desafío a construir. Porque, a ver, nosotros vamos a salir de este atolladero si entendemos de que vamos a tener que pagar más impuestos, no menos impuestos. El problema no es la cantidad, sino es cómo sellamos ese pacto. Y ese pacto tiene que tener un sentido. Y eso lo tiene que hacer la clase política. La clase política, sino, ¿qué sentido tendría elegir líderes que no son capaces de trazar ese camino? Dante, gracias por este ratito. Al contrario, gracias a Perdón, ti. ha sido un viernes muy intenso, como comprenderás. Bueno, Pero bien valía la charla. gracias de la invitación y gracias a la producción que siempre son tan amables. En Faltaba todo. más. ¿Eh? ¿Sabes lo Gracias, bien que hace Alejandro. reflexionar de vez en cuando?